Bueno, buenas tardes, profesor. Nuestro CIPAN le correspondió el tema del teorema de Green. Eh, bueno, empezamos. Los tipos de integrales que vincula el teorema de Green. Bueno, antes de empezar, el teorema de Green relaciona la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre el recinto que encierra la curva. Los tipos de integrales que vinculan el teorema de Green el teorema de Green vincula una integral doble sobre una región plana R con una integral de línea con respecto a una curva C que es una frontera de R. Teorema de Green. Para evaluar una integral de línea, la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva cerrada en el plano es igual a una integral doble de una determinada función de dos variables sobre la región contenida al interior de la curva cerrada. El teorema de Green lo que nos quiere decir es que en el teorema la curva siempre va a ser cerrada con un campo escalar, en donde tenemos la integral de P de X por dx más Q de X de por dy, perdón. Y esa es la integral de línea. Y tenemos como resultado una integral doble. La integral doble sería de Q de X menos de P de Y por dx de Y. Siempre hay que tener en cuenta que si nosotros vemos que el ejercicio pues está muy complicado, entonces empezamos a resolver la integral doble, ¿sí? El que acompaña de X siempre va a ser P y el que acompaña de Y siempre va a ser Q. El teorema lo que dice es que eh, esta es la igualdad de Q de X que deriva de Q respecto a X y la resta de P de Y. ¿Qué es R y qué es C? Como es una integral de línea en el plano, C es la curva que siempre será cerrada. Y R es lo que hay por dentro de la curva, ¿sí? Por eso se convierte en una integral doble. P y Q deben ser diferenciales en la curva y en el interior de la curva. Que si P y Q son diferenciales en la curva y por dentro de la curva, esta integral se puede calcular como una integral doble. La siguiente. Entonces tenemos este ejemplo que dice calcular la integral de y de x menos x de y, donde 0 es la frontera del cuadro. Entonces estamos hablando de menos 1, 1 por menos 1, 1, orientada en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por el teorema de Green, si llamamos d al interior del cuadro, entonces la integral sería de p de x más q de y, que eso nos genera una doble integral de d, de q sobre dx menos de p sobre de y, multiplicado por dx de y. Como p por xy es igual a y de q por xy es igual a x, se le resta en este caso. Entonces la integral doble nos quedaría en menos 2 de x de y, que esto sería igual a 2 por el área de y. En este caso sería un resultado de 8. La forma alternativa del teorema de Green es la aplicación del teorema de Stokes, que es la versión tridimensional del teorema de Green. Relaciona la integral de la superficie rotacional de un campo vectorial con la integral de línea de ese mismo campo vectorial alrededor de una frontera de la superficie. En este caso, pues voy a decir que la componente z, entonces la componente z es constante. Al aplicar el teorema de Stokes, la superficie S es simplemente la región en el plano, con el vector normal unitario apuntando pues en dirección positiva hacia la constante z, de tal manera que coincide con las definiciones de orientación positiva para ambos teoremas, tanto el de Stokes como el de Green. Bueno, buenas tardes. Por último, yo les voy a hablar de cómo utilizan la matemática los ingenieros para describir, el flujo de fluidos. Entonces, bueno, el flujo de fluidos en movimiento o reposo, pues que son la parte de la aerostática, pues que es una parte un poco más fácil
esta área del flujo de fluidos, se utilizan magnitudes como escalares, vectoriales y tensoriales, esto según el carácter de la magnitud de los antes mencionados fluidos. Estos principios están relacionados con la evolución del fluido mediante sus cambios de velocidad, presión, temperatura o densidad. Entonces, pues de esta manera los ingenieros usan las matemáticas para, pues en esta parte como mirar cómo se puede medir el caudal, la dirección, la presión, eh, la velocidad, la densidad de cualquier tipo de fluidos. Muchas gracias.